¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que en el 2014 un lienzo del pintor impresionista Camille Pissarro se vendería en la casa inglesa de subastas Sotheby's por $32.4 millones? ¿Y que por su larga barba le llegaban a decir Moisés? Les platicaré de ello mientras dibujo. Jacob Abraham Camille Pissarro nació acogido en el siglo XIX un 10 de julio de 1830, en la isla de Santo Tomás, dentro del archipiélago de las Islas Vírgenes, al este de Puerto Rico, una antigua colonia del Reino de Dinamarca en las Antillas, en aquel tiempo. Su padre fue un próspero comerciante francés de ascendencia judía sefardí portuguesa, Frédéric Abraham Gabriel, y su esposa Raquel Manzaino Pommier. Figura decisiva en el gran movimiento artístico del siglo XIX que daría un vuelco único a la representación de la realidad al ser cofundador y padre del impresionismo, convirtiéndose él mismo en un puente entre dos realidades de dos siglos. Principalmente paisajista, inmortalizaría la belleza de la Francia rural en la vida cotidiana y sencilla de sus habitantes, catapultándola a una impresión de belleza extraordinaria. Su originalidad y generosidad crecería a la par de una larga barba sin reparos en una rigurosa formalidad. Influiría e inspiraría a grandes artistas como Gauguin, Van Gogh y Matisse. 10 años mayor que los integrantes del grupo que impresionaría a una sociedad añeja, fue un influyente patriarca y mentor, guía que con su experiencia impulsa a jóvenes artistas en evolución de su práctica. Entre aquellos que compartirían su individualidad creativa y sensible entre las páginas de la historia del arte, se cuenta la estadounidense Mary Cassatt, Paul Cézanne y Paul Gauguin, pintor posimpresionista arrogante según lo recuerdan, quien tras una acalorada discusión con Van Gogh llevaría a este a cortarse una oreja. Incluiría además a su primogénito, Lucien Pissarro, quien se convertiría en un pintor, grabador e impresor franco-británico al mudarse a Inglaterra a los 20 años. Sobreviviría la correspondencia con su padre donde era mencionado el expresionismo. Su hija Horovieida extendería el legado creativo impulsado por su abuelo al convertirse ella misma en una importante pintora y grabadora. El padre de Camille era oriundo de Burdeos, una ciudad portuaria al sureste de Francia, donde radicaban una gran comunidad de judíos portugueses, conocida por sus viñedos y su bella catedral gótica, construida a finales del siglo XI y patrimonio de la humanidad desde 1998. La familia poseía en el puerto de aguas profundas de Charles-d'Amélie una empresa de piezas para navíos. La isla de St. Thomas, que lo vieran nacer, llegó a ser posesión de piratas, mientras la isla Norman, nombrada en honor de un pirata olvidado, fue el escenario donde el escritor escocés Robert Louis Stevenson situara su obra La Isla del Tesoro. Actualmente son conocidas como las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, al ser un territorio dependiente de ese país. Recordemos que el término sefardí designaba a judíos que no eran de origen alemán, centroeuropeo o ruso durante el siglo XIX. Este término era compartido por otro padre cuyo hijo brillaría en la historia del arte, Amedeo Modigliani, quien nacería 54 años más tarde que Pissarro. Autodidacta en los primeros años de formación artística bajo los cielos que observaban las zonas rurales de Venezuela y Francia, su obra abarcaría óleo, acuarela, litografía y aguafuerte. Anarquista rebelde, influenciado por el pasado de su familia, se reflejaría en su obra. Su padre se casaría con la viuda de su tío, embarazada de un cuarto hijo, quien fuera enviado para resolver negocios por la familia. Terminaría dirigiendo el negocio de su fallecido tío. Su matrimonio sería reconocido después de 8 años, gracias al apoyo de las autoridades danesas, muy lejos del entendimiento a través de los ojos de un Pissarro con escasos 3 años. Como consecuencia del rechazo de ese enlace por la comunidad judía, Camila y sus hermanos estudiarían en una escuela de niños esclavos recién liberados. La esclavitud sería eliminada en San Tomás hasta 1848. Años más tarde, alrededor de 1843, Camille estudiaría en un internado francés, siendo distraído por el movimiento de pinceles en el colegio de Auguste Savary, develeando el dibujo, grabado y acuarela. Su director reconocería el talento del joven, convirtiéndose en su tutor. Nuevamente en Santo Tomás, ante la negativa paterna de estudiar arte, colaboraría en el negocio familiar, mientras en la agenda de su tiempo libre estaba inundada con bocetos y dibujos, siguiendo el consejo de su tutor. En su cita con el arte entre muelles y olas, que lo esperaban tras la faena familiar, dibujando, conocería a quien se convertiría en su asesor y colega, el artista también danés Fritz Melvier, 4 años mayor que él.
Finalmente, con 22 años, los muelles lo despedirían al dirigirse a Venezuela, convencido por Fritz, quien fuera contratado para pintar su fauna y flora al ser un territorio de gran interés para la corona danesa. En Caracas sería alojado por la poderosa familia de Rafael Miguel Herrera Vegas, quien se convertiría en su gran amigo. Años atrás, la familia de Pizarro hospedaría a los padres de Rafael tras huir de la guerra civil, regresando 2 años después. Irónicamente, Camille y Fritz pasarían ese mismo tiempo en Venezuela. Camille invitaría a Rafael a París, donde estudiaría pintura. Ahí cambiaría de elección, convirtiéndose en médico cirujano. En 1855, de regreso a St. Thomas, trabajaría en el negocio familiar tras la muerte de su hermano. Por un tiempo, regresando a París, fue en la Exposición Universal, que incluiría por primera vez un pabellón de las artes, donde llegaría a su cita con las nuevas tendencias, impactado e influenciado por la obra de Ingres, Delacroix, Gustave Courbet y con sus temas de vida rural, y Corot, gran paisajista controvertido, quien ignoraba el academismo de estudio con su pintura espontánea, mientras su caballete se sumergía en la naturaleza. Activo, frecuentaría entre 1857 y 1861 los talleres libres, en especial la Academia de Jules Suisse, permitiendo a los alumnos pintar libremente sin correcciones. Conocería a Monet, amigo de Manet, y a Paul Cézanne, dos de sus grandes amigos, con quienes pintaba al aire libre. Con Cézanne pintaban las mismas escenas comparando los resultados. En la Escuela de Bellas Artes, su maestro era un antiguo alumno de Ingres, mientras el hermano mayor de Fritz, Anton, pintor y fotógrafo en el uso del daguerrotipo especializado en escenas marítimas, quien llegaría a ser miembro de la Real Academia de Dinamarca, le abriría las puertas de su estudio y su protección. En ese país bohemio y agitado de finales del siglo XIX, frecuentaría el icónico Café Giroir, lugar obligatorio de artistas y escritores donde sus ideas discutían acaloradamente. En ese medio apasionado y escandaloso, se le recuerda como un hombre, amigo y artista bondadoso, tranquilo, acompañado de un buen humor, pacífico y lejano, sordo a los dramas, excentricidades y complicaciones que envolvían a otros artistas. Participaría en el Salón Oficial de París por primera vez en 1859, la exposición anual de arte oficial de la Academia de Bellas Artes de la ciudad. En 1864 y 1865 se anunciaría como discípulo de Corot y Anton, exponiendo hasta 1870. Dirigido por artistas, era el lugar para lograr aceptación y reconocimiento en todo artista que se alineara a las reglas. Mismo espacio que rechazaba imperante a un testarudo y constantemente deprimido Edouard Manet, buscando la fama y aceptación. Junto a este, sería uno de los artistas que expondrían en un salón adjunto para las obras rechazadas en la exhibición anual, abierto por órdenes de Napoleón III. Irónicamente, este salón de los rechazados eclipsaría al salón oficial. En 1860, en una jugada del destino, repitiendo la historia familiar, conocería y se enamoraría de Julie Villers, de diferente religión, empleada en la casa de sus padres, escandalizándolos. Camille respondería mudándose juntos, dejando inevitablemente atrás una vida cómoda burguesa bajo el negocio familiar. Al estallar la guerra franco-prusiana en 1870, originada por las elecciones monárquicas en el trono español, en una clara supremacía continental europea, se refugiarían en Inglaterra. Esta desgracia le mostraría una cara amable. Ahí coincidiría con Monet, conocería a Paul Duras-Ruel, futuro marchante oficial de los impresionistas, exponiendo en su galería. Admiraría la obra de William Turner y se casaría con Julie. Al terminar la guerra en 1871, regresarían a su hogar, quien lo recibiría en ruinas, tras ser saqueado por las tropas prusianas. Algunos lienzos fueron convertidos en alfombra, arrancados de sus marcos, terminando como delantales de carniceros, salvándose solo 40 telas de 1500, decidiendo partir a Pontoise, un pueblo medieval al noroeste de París. Para 1874, Degas y Monet, junto a otros pintores, ante el motivante y constante rechazo del Salón de París con su visión académica de ropajes con olor a antaño, con Pizarro redactando las reglas, organizarían la primera exposición. En el estudio del fotógrafo Nadar, con 39 artistas, inicio del movimiento impresionista, cuyo nombre derivaría del comentario de Louis Leroy, crítico de arte. Pizarro y Vert Morisot serían los únicos en participar en las 8 exposiciones del grupo, siendo pionero en enmarcar sus lienzos en sencillos marcos blancos lisos, en contraste con los tradicionalmente elaborados recubiertos de oro.
Con una vida modesta entre el campo y la capital, donde mantuvo un estudio, se instalaba en hoteles con vistas incomparables de la ciudad la cual plasmaba, siendo visitado constantemente por problemas económicos. Llegaría a tener una exposición individual en París donde sus 70 obras no fueron vendidas. Sin embargo, contaría con el apoyo de amigos y benefactores como Paul Duras-Ruel o el hermano de Vincent Van Gogh, Theo, quien tras ofrecerle una exitosa exposición, fallecería al año siguiente. Incluso Paul Gauguin invertiría en sus obras junto a las Renoir, Manet, Sisley y Monet como base secreta de su aprendizaje. En 1885, gracias a Monet, ya exitoso, compraría una casa donde experimentaría el puntillismo, corriente artística que creaba imágenes a partir de diminutos puntos de colores. Desmotivado por las fuertes críticas, se refugiaría nuevamente en el impresionismo. Lograría el éxito comercial de la mano del reconocimiento a una edad avanzada, con el cobijo del inicio de la década de 1880. Sin embargo, la epífora, enfermedad ocular que provoca lagrimeo excesivo, lo llevaría a pintar la realidad de los paisajes urbanos parisinos desde una ventana. A partir de 1890, sus obras encontrarían un acuerdo de paz y equilibrio entre la naturaleza y las primeras imágenes del progreso, inmortalizadas en fábricas y puentes. En 1892, el marchante Paul Duras organizaría una gran exposición individual, tras la cual sus problemas económicos, fieles críticos de su obra y vida, se marcharían más allá de los paisajes de sus cuadros. Reconocimiento tardío que compartiría con Edouard Manet. Evitaba en su paleta el blanco y negro puro. Al pintar al aire libre, solía terminar sus lienzos en una sola sesión. Entre el paisaje de su obra se cuenta los tejados rojos, esquina de un pueblo, el Boulevard Montmartre, tarde de verano, un campo de centeno y luz solar en la nieve por la mañana, acogidas en importantes colecciones. En 1898, su longeva amistad con Degas, Renoir y especialmente Cézanne, quien compartía lazos con Dinamarca a través de su esposa, se rasgaría al asomarse a la defensa del capitán Dreyfus, de origen judío alsaciano, tras el polémico artículo escrito de Émile Zola, Yo acuso, un caso de sentencia judicial que conmocionaría a la sociedad francesa, dividiendo posturas por su fuerte antisemitismo y espionaje. Con 73 años, los ojos del pintor se cerrarían permanentemente ese mismo año en el despertar del siglo XX, el 13 de noviembre en París, habiendo sido testigo del reconocimiento de colegas y el movimiento que tanto impulsó. Su funeral vería acompañarlo numerosos miembros de la comunidad artística parisina, que serían testigos de su vida, entre marchantes, artistas y coleccionistas, donde se distinguiría su fiel querido amigo Monet, considerado líder principal del impresionismo, para descansar junto a sus padres en el cementerio de Père Lachaise. Habiendo procreado 8 hijos, su esposa Julie le sobreviviría 23 años, falleciendo en 1926, mientras la semilla del arte emergería en varios de sus descendientes, actualmente en la 5ª generación de la familia Pizarro. Como una extensión de su presencia en Venezuela, actualmente la colección del Museo de Bellas Artes de Caracas, la Galería de Arte Nacional y el Banco Central de Venezuela conservan y exhiben parte de su obra. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Dejen sus comentarios, me encantará leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros. Un abrazo.